Yo me acuerdo que a mi abuelita le decían, ella ya cuando estaba grande, después de tener una histerectomía, le dijeron, no, pues es que usted va a tener pérdidas de orina siempre y eso es normal, ¿no es cierto? Y eso es común, pero no es normal. Y entonces ella tenía que usar protectores o tenía que usar toallas higiénicas para sus escapes de orina. Y entonces ella, no, mijita, eso es normal. Y yo ahora digo, no puede ser normal y no podemos seguir creyendo que es normal porque no lo es. Es falta de información, es falta de comunicación, es falta de conocimiento también y es falta de arriesgarnos a conocer también nuestro cuerpo. Conversaciones desde el útero es entrar a un portal. Es un podcast que he creado desde el espacio sagrado de mi corazón, pensando en todas aquellas conversaciones que no tenemos en ningún otro lugar. Mi nombre es María Camila Lesmes. Aquí vas a encontrar inspiración y esperanza. Vas a recordar el poder de lo que realmente significa tu energía femenina. Hablaremos de ciclos, menstruación, hormonas y enfermedades del útero, pero también de crecimiento personal, herramientas de autoconocimiento y salud holística. Somos parte de un todo, y aquí vamos a sentirnos parte de ese todo, conversando desde el útero. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy es la primera vez que tenemos una invitada en Conversaciones desde el útero. Estoy muy emocionada. Hoy vamos a hablar con Karencita. Karencita, gracias por estar acá y bienvenida. Gracias, Cami, por la invitación. Qué rico y qué honor estar aquí contigo. No, qué alegría que hayas aceptado. A mí me encanta porque ya llevo varios capítulos hablando yo sola de cosas y compartir esto con otras mujeres me parece muy chévere. Porque nos complementamos, porque tú tienes muchos saberes que yo no tengo y esto nos ayuda a todas a crecer. Es muy poderoso. Sí. Entonces, bueno, como yo ya me he presentado, ya todo el mundo sabe quién soy, entonces ahora cuéntanos de ti. Cuéntanos qué haces, quién eres, todo. Bueno, yo soy Karen Avendaño, soy fisioterapeuta con énfasis en terapias alternativas. Esa fue mi titulación de la universidad. Además de eso me he venido formando en el camino como entrenadora de Pilates Reformer, entonces eso me ha ido complementando desde la fisioterapia y mi formación más reciente es en piso pélvico o suelo pélvico, que es un tema que también creo que complementa muy bien todo el tema de la fisioterapia. Ay, me encanta. Y vamos a hablar mucho de piso pélvico porque esto es súper complementario con el útero, ¿no? O sea, muchas mujeres, de hecho, ahora ya con las terapias integrales que hay, sobre todo para enfermedades como la endometriosis, hay muchas mujeres buscando terapia de piso pélvico y yo siempre te recomiendo a ti porque yo tomé tu taller y sé que es un abordaje súper integral, ¿no? No es solamente como haz los Kegels, que era lo que yo decía al principio, lo acepto culpable, yo no sabía nada y lo que había escuchado era eso, lo que había leído era eso, porque esa era la única información que había, o sea, la terapia de piso pélvico yo siento que es algo súper nuevo. Es muy nuevo y además de eso es también buscar cómo se articula absolutamente todo el cuerpo de forma mágica y maravillosa y cómo funciona literal conectado de pies a cabeza y eso involucra, claro, el piso pélvico, pero cuando se habla de piso pélvico yo siento que muchas veces se ha abordado de forma individual y hemos olvidado tratarlo de forma integral, entonces por eso me gusta y me emociona tanto este tema. A mí también, pero primero vamos a hablar de la fisioterapia, porque algo que a mí me parece increíble, que he hecho tus talleres, nada más a veces cuando voy a tu casa es como, tienes una contractura en la... Entonces eso a mí me parece maravilloso. Entonces quiero preguntarte por qué quisiste estudiar fisioterapia. ¿Qué te llamó para decir quiero estudiar esto? Bueno, desde niña yo siempre dije que quería estudiar algo donde pudiera ayudar a las personas. En mi familia, mis papás, mis tíos, todo vienen de una cadena, digamos, de la salud un poquito metidos ahí por el ladito porque todos son farmacéutas. Entonces están formados en farmacéutica y yo siempre veía que le preguntaban a mis papás, ay, ¿qué tiene para el dolor? ¿Y qué me puede servir para el dolor aquí? Y tengo esto y yo, qué lindo poder ayudar. Entonces mi idea desde niña siempre era estudiar algo
donde pudiera ayudar a las personas. ¡Ay, qué lindo! Yo no sabía esto. Yo me voy a enterar de muchas cosas de mi amiga Karen. Y mi sueño siempre fue estudiar medicina. Pero claro, la medicina pues es una carrera costosa, es una carrera que requiere de bastante dinero, y en ese momento mis papás no contaban con ese dinero para darme esa formación. Entonces ellos me dijeron: mi amor, pues no podemos darte medicina, pero revisa qué otra cosa te gusta, qué más puede ser. Y yo, bueno, voy a revisar. Me puse a revisar los perfiles del área de la salud que me llamaban la atención. Y el que más me gustó: psicología, enfermería. Nutrición. La nutrición también me llamaba mucho la atención, pero yo decía, no me mata. Y descubrí la fisioterapia. Entonces, desde ahí empecé a estudiar fisioterapia. Bueno, ya me decidí, estudié en la Manuela Beltrán. Y fue un camino muy lindo porque entendí muchas cosas del cuerpo que de pronto siempre me había preguntado: el por qué, el cómo funciona esto, cómo es esto, pero por qué así. Entonces sí me fui enamorando de a poquito de mi carrera, y yo siempre digo y siempre dije en ese momento: menos mal estudié fisioterapia, y amo mi carrera y me encanta y soy enamorada de esto. Por eso siempre busco como seguir buscando y seguir curioseando un poquito más dentro de todo esto que nos puede ofrecer, porque he encontrado cosas muy lindas y cosas muy mágicas que todavía me siguen llamando la atención, a pesar que ya llevo un tiempo ejerciendo. Qué lindo, porque además en donde yo estudié, las ciencias de la salud todas estudiaban juntas, y casi que los primeros semestres todos veíamos lo mismo. O sea, la formación en cuanto a anatomía, fisiología, todo, vemos lo mismo, aprendemos lo mismo. Con psicología incluso tenían que aprender algunas cosas, y con fisioterapia. O sea, la formación básica es muy parecida en cuanto a aprender cómo funciona el cuerpo humano y todo. Solo que ustedes se enfocan en el aparato osteomuscular, como en la parte locomotora del cuerpo, que eso no hace que los otros órganos se queden por fuera, ¿no? Porque algo que a mí me vuela la mente es que en tu taller tú dices: es que cómo tienen el diafragma. Y yo, pero es un taller de piso pélvico, porque estamos hablando de diafragma, todo, la respiración, qué tan contraídos están los músculos de tu cuerpo, todos los músculos, no solamente los brazos y las piernas, que a veces es lo que tiene las personas en la mente, ¿no? Que eso hace la fisioterapia. Entonces cuéntanos qué hace la fisioterapia, porque a veces uno dice: mis pacientes son como, es que, o mis amigos o mis amigas, es que me doblé un pie y me mandaron terapias, pero eso yo no lo hice porque eso allá van a uno y le hacen un masajito y le ponen corriente y ya. Es como, no, la terapia es mucho más allá que eso, que solo va a hacerle un masajito y ponerle corriente. Claro, entonces el objetivo de la fisioterapia es el movimiento corporal humano. Entonces mira ese concepto tan amplio, porque si tú dices: voy a mover el dedo, necesitas mover todo desde el hombro, desde la neurona, para dar la orden motora, digamos. Entonces la fisioterapia tiene como objetivo el movimiento corporal humano, ya sea rehabilitarlo, potencializarlo, hacerlo más eficiente. ¿Qué siento yo? Que el concepto se ha volcado un poquito solamente a los procesos de rehabilitación. Es cierto. Entonces, cuando tú hablas de fisioterapia, por eso muchos dicen: no, pues sí, me doblé el pie y me mandaron fisioterapia, pero eso no sirve, ¿sí? Pero entonces yo pienso que ahí tenemos los fisioterapeutas como misión también, como, porque no es solamente rehabilitar para que tú puedas volver a caminar, sino es educar a tu paciente, es enseñarles, mostrarles, decirle: bueno, tú estabas con el pie así, pero podemos mejorarlo para que ahora esté así y no te vuelvas a lesionar. Incluso sin lesión, porque hay muchas personas que llegan a fisioterapia porque me duele el cuello, pero yo nunca he tenido nada en el cuello, ni me he caído, ni me he pegado, ni me he estrellado, nada, pero me duele el cuello. Entonces ahí no hay una lesión específica, pero sí requiere de un proceso que a ti te permita moverte sin dolor y cómodamente. Entonces vuelve el concepto, el movimiento corporal humano. Entonces todo, absolutamente todo se mueve. O sea, desde tus intestinos, tus órganos se mueven, las células tienen movimiento, los tejidos tienen movimiento. Por eso yo pienso que cuando se habla de fisioterapia y de movimiento no se puede hablar de un solo segmento. O sea, si tú te lastimaste el hombro,
el hombro tú tienes que ver qué estructuras hay alrededor, cómo está el cuello, cómo está la escápula, cómo está el codo. No puedo hablar solamente del hombro. Y eso es lo que nos ha pasado un poquito como en esta parte del mundo, que es donde empezamos a segmentar. Entonces le duele el hombro, pues le mando las terapias para el hombro y ya. Hombro solamente, no mira nada más. Y se segmenta, por eso entonces a mí me parece muy lindo hilar todo. Entonces por eso cuando hablamos de piso pélvico hablamos del diafragma, hablamos incluso del cuello, cómo está tu cuello. Tu postura, ¿cómo estás? Yo aquí así. Cómo está tu postura y qué relación tiene eso con tu piso pélvico. Entonces es muy bonito ver cómo se armoniza el cuerpo y sobre todo ver cómo cuando tú ya lo entiendes logras tener una función un poco más armónica de todos tus segmentos corporales. Qué interesante. Yo estaba aquí pensando como qué acercamientos he tenido yo con la fisioterapia y ha sido así, ¿no? Como me esguincé un pie y entonces tengo que ir a hacerme las terapias, que yo sigo reglas. A mí me dicen hay que hacer, yo hago. Entonces hice mis terapias, no sé qué, y funcionó. La última vez fui, creo que fue por la fascitis plantar, tuve fascitis plantar, entonces también creo que consulté y esa vez incluso me viste tú, hiciste algo que yo... Fue como, me dijiste, tráeme unos zapatos o tómale una foto a los zapatos y muéstramelos. Y yo, a la suela de los zapatos. Y yo, ¿pero qué? Es que estás apoyando el pie de esta forma, lo estás haciendo mal, mira cómo se gastan tus zapatos. Y yo dije, ¿qué es esta magia? O sea, para mí eso es increíble. Increíble que tú puedas ver eso nada más con ver cómo la persona se para, cómo es su postura, cómo es su... no sé, como qué cara tiene, saber todo lo que le está pasando adentro. Pero nunca se me hubiera ocurrido ir a fisioterapia por algo donde no hay lesión, pero que necesito ayuda. Entonces, ese día de la fascitis plantar, yo tenía una contractura y la doctora me dijo, ¿qué tienes en el cuello? Yo le dije, es que me duele, no sé qué. Entonces me examinó y me dijo, no, te voy a mandar terapias también. Y fue lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Porque yo iba allá y me ponían calientico y me hacían masaje y me ponían corriente y eso me ayudó un montón a soltar. Entonces ese concepto de vamos al fisioterapeuta también, como sin necesidad de rehabilitación, me parece muy importante. A mí me parece que es también como cuando te haces un chequeo médico, ¿no? Entonces también es como qué chévere chequear cómo está tu cuerpo a través del movimiento, porque tu cuerpo en reposo, tu articulación en reposo no es la misma que cuando estás corriendo, caminando, saltando. Entonces creo que ahí también es muy importante el principio de individualización, porque hay unas guías de fisioterapia para rehabilitar. Entonces está la guía para el esguince de tobillo, está la guía para el esguince de rodilla, para el reemplazo de rodilla, pero yo no puedo rehabilitarte a ti igual que como me rehabilitaría a mí, por ejemplo, porque tenemos marchas distintas, posturas distintas, actividades distintas, deportes distintos. Entonces eso es para mí una de las cosas y los pilares más importantes de la fisioterapia, de la valoración, de la evaluación, del proceso de rehabilitación o de potenciación. Entonces, para mí lo ideal sería que tú fueras al fisioterapeuta al menos 2 veces al año. Así sea solamente por revisar, como, oiga, vengo a ver cómo estoy, cómo me ve. Porque así hay muchas cosas, muchos imbalances musculares que no se notan de forma, digamos, tan eficiente o tan productiva, o no puedo subir la escalera, por ejemplo, pero puedes subir la escalera y todo, y a veces, no, pues es que estoy subiendo la escalera con dificultad, pero la subo. Y a mí me llama mucho la atención que cuando me llegan pacientes, yo les digo, bueno, ¿y cuánto llevas con este dolor? Y me llegan pacientes de, no, yo llevo 4 años, yo llevo 7 años con el dolor, y yo digo, Dios mío, me lo pregunto en mi interior, ¿cómo haces para aguantarte un dolor durante 4 años? Sí, cierto, cómo hemos normalizado esas cosas, ¿no? Entonces se normaliza eso que no es normal, no debería, y siempre es como el afán de, pero es que ya fui a fisioterapia y me ponen calor y frío y no pasa nada. Pero entonces ya hice los ejercicios y no pasa nada. Y yo, bueno, pues primero, ¿qué tan consciente estás haciendo los ejercicios? Porque también la fisioterapia tiene algo, y es que el proceso es de los dos, del terapeuta y del paciente.
No es algo pasivo, no es como... No. Exacto, y no es como, tómate la pastilla de 100 repeticiones de fortalecimiento. Sí. Que es como cuando vas al doctor y te duele, pues tómate la acetaminofén. No, aquí tú tienes que hacer un proceso de conciencia corporal, por eso es tan importante la educación al paciente. La explicación de, mira, te está pasando esto, ¿cómo te pasó con la contractura? Claro, tenías una contractura en el cuello y eso te altera toda la cadena muscular, por eso estaba alterada la marcha y te estaba dando la fascitis. Pero si... Todo mal. Exacto, pero si no hubieses tenido la conciencia de la contractura, pues la fascitis hubiese tenido una evolución de pronto más larga. Sí. Entonces, es un trabajo de conciencia y a veces eso es lo que le cuesta a las personas. Como tengo que hacer el ejercicio de forma consciente para que mi articulación se mueva y no va a venir el fisioterapeuta a moverme. Hacérmelo. Es que es lo mismo, o sea, me encanta porque es como mi contraparte fisioterapeuta, porque hablamos de lo mismo, es como no puedes darle tu poder personal a algo externo. Exacto. Las terapias sí funcionan, pero tú qué tanto estás poniendo de tu parte. Cuando me dicen a mí es que la terapia no me funcionó y la seguiste haciendo en tu casa, me miran como, ¿qué? Y siento que eso es de parte y parte, tanto el paciente decir, bueno, ¿y qué más puedo hacer yo? Que eso es lo que hacen muchas de mis pacientes y hago yo ahora, es como, bueno, tú me estás diciendo que haga esto, pero ¿qué puedo hacer yo? Algo activo que pueda hacer, y también de parte de la persona que te atiende decirte, bueno, pero esto también lo tienes que hacer en tu casa, no es solamente el tiempito que te tenga acá, es algo súper integral, me parece muy chévere. Sí, y es muy lindo porque cuando ya el paciente entiende desde el concepto de educación, ya es mucho más consciente de su cuerpo. Entonces, si yo muchas veces les digo, ¿cómo te estás sentando al trabajar? ¿Cómo te estás ubicando de pie cuando cocinas? O sea, actividades de la cotidianidad que son muy sencillas y me dicen, ay Karen, mira que sí me di cuenta que estoy cruzando mucho la pierna. Mira que sí me di cuenta que me estoy jorobando mucho. Entonces ya se empieza a crear como esa semillita de la conciencia y eso te permite generar cambios de forma positiva. Entonces eso es muy chévere, es muy lindo y es lo más importante, porque tú puedes tomar las 100 terapias con el mejor fisioterapeuta que haya, pero si tú no integras eso a tu cuerpo, a tu vida, a tu cotidianidad, a tu necesidad, pues no va a funcionar. No va a cambiar nada. Ay, me encanta esta forma tan integral de ver el cuerpo. No es solamente haga, ya mire su codo, sino todo el cuerpo cómo está andando. ¿Y esto cómo lo integraste, Karencita, con las terapias alternativas? O sea, ¿por qué te llamaron las terapias alternativas? Bueno, las terapias alternativas yo las vi en el pregrado porque la universidad tiene énfasis en terapias alternativas. Sí, estudiamos en la misma universidad las terapias alternativas. Entonces, a mí me encantaba ver cómo así que el canal de acupuntura se conecta y que puedes trabajar ahí desde toda la parte emocional. O sea, eso me llama mucho la atención. Pero sobre todo empecé a curiosear y a sentirme atraída por esto porque yo padecía de muchas migrañas. Uh-huh. A mí me daba migraña muy seguido en la universidad. Y ahora, después de unos años, entiendo todavía por qué más razones de por qué me daba. Pero bueno, entonces cuando yo estaba con crisis de migraña, yo, profe, tengo mucha migraña. Y me hacían acupuntura y la acupuntura me ayudaba y me bajaba y todo eso. Pero entonces ellos empezaron a hilar toda la terapia alternativa con la parte emocional. Uh-huh. Y yo decía, pucha, ¿cómo así que una emoción me está haciendo doler la cabeza? Sí. ¿Cómo puede pasar esto que mis pensamientos me estén ahogando, cargando tanto que me esté doliendo la cabeza por sobrepensar? Entonces en ese momento como romper esa estructura de pasar desde la parte física, fisiológica a la parte emocional y cómo eso se hila y se conecta, es como, wow, ¿qué es esto? Entonces, en mi experiencia con mis pacientes, bueno, hice la formación en la universidad, bla, 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 la terminé todo eso, pero ya cuando tú entras al campo laboral y empiezas a ver las conductas que hay, los patrones que hay, no, a mí me duele la espalda, todo, y hemos hecho ya todo un proceso físico donde yo digo, pero ya hemos hecho de todo, tiene que haber algo más allá. Y empiezo yo a investigar desde la parte emocional, como bueno, ¿y tú cómo estás emocionalmente?
¿Cómo estás tú llevando las cargas? ¿Cómo estás tú en el trabajo? ¿Cómo estás tú? Y empiezo a descubrir, entonces, no, sí, tengo esto en el trabajo, tengo esto en mi pareja, tengo esto conmigo misma. Entonces, empezar a ver esa relación, y cuando ya tú ves que en tu paciente tú tocas la parte emocional y se quita el dolor, es como, ok, no era físico, sino no era el origen físico, sino es emocional que se está somatizando y manifestando en la parte física. Qué tremendo. Y me encanta porque tú lo puedes ver súper claro, súper más claro. Digamos que yo con los úteros sí puedo hablar con las personas y saber a través de los síntomas, pero es que tú lo ves ahí, es como te está saltando el músculo, tienes una contractura. Cuéntame más, ¿qué más haces? ¿Cómo más apoyas ahí tus pacientes en la parte emocional? A mí me gusta mucho observar y escuchar, y esas que pienso yo que ahora son mis herramientas principales. Antes decía que eran mis dedos, como mis dedos son mis segundos ojos, pero ahora puedo verlo a través del movimiento. Entonces, para mí, si tú tomas una sesión conmigo, yo no te voy a acostar para decir, sube la pierna, a ver cuándo te duele, sino para mí lo más fácil es ver cómo desde el movimiento y cómo desde la parte funcional te estás moviendo, para decir, ok, si Camila hace una sentadilla y se le sube la cadera derecha cuando hace la sentadilla, vamos a ver desde dónde viene toda la sintomatología. Esto es de la vida real, ella me hizo hacer la sentadilla. Levantaba la cadera derecha. Que retomo, un paciente Un paciente X. Sí, soy yo. Entonces, si yo veo que Camila tiene una alteración en el movimiento desde el costado derecho y yo no encuentro alguna explicación física, yo empiezo a indagar un poquito más. Bueno, Cami, ¿y tú cómo estás en el trabajo? ¿Y cómo te estás sintiendo con esto, y esto? Hasta que encuentre la parte emocional. Hasta que suelte. Claro, entonces desde ahí pues viene la medicina alternativa. Sí. ¿Qué significa el lado derecho? ¿Qué significa el lado izquierdo? ¿Qué simboliza mi rodilla? ¿Qué significa el pie? ¿Qué significa dar el paso? ¿Qué significa seguir? Entonces es ir hilando todo esto. Entonces me he vuelto, digamos, como un poquito de experticia he adquirido con respecto a ver los movimientos. Entonces para mí es importante ver cómo te mueves, cómo está tu postura, porque eso para mí dice mucho de una persona. No es igual una persona que se exprese cuando estés feliz, que está abierta, con el corazón expandido, que abre los brazos, a una persona que esté triste porque quiere estar en modo protección. Sí, es que la postura cambia, así como lo acabas de hacer. Feliz es así y nos curvamos físicamente cuando no estamos bien. Nos protegemos. Entonces eso ya habla mucho de una persona. Y si ustedes quieren hacer el ejercicio y van caminando en la calle, miren cómo caminan los niños. Cómo caminan los niños en el parque, están eufóricos, están felices, abren los brazos, suben los brazos, corren, gritan. Y cómo está una persona, por ejemplo, un adulto mayor, que ya estamos en esta vida donde hay tanta nostalgia, tanta melancolía, tanta tristeza. Entonces son los dos polos opuestos, pero es el ejemplo más claro que se me ocurre en este momento de ver. O nomás piensa tú cómo estás cuando estás muy feliz. O piensa tú cuando estás muy triste, quieres estar hecho bolita en la cama. Sí, cierto. Y cuando estás feliz quieres salir a caminar, a correr, a comerte el mundo. Entonces leer eso te permite, o a mí me ha permitido, ver también cómo es el movimiento de esa persona. Porque así como eres tú en la expresión corporal, así mismo va a ser tu movimiento, así va a ser tu patrón muscular, así va a estar tu cuerpo también. Tremendo. Eso me parece tremendo, ver nada más la postura de las personas, cómo llegan al consultorio, que eso es algo, por ejemplo, que en programación neurolingüística, que lo he aprendido, te lo dicen mucho. Es como observa a la persona, cómo entra al consultorio, cómo está vestida, no sé qué, y para ti es observa cómo camina, cómo apoya el pie, ponlo a hacer un ejercicio, no sé qué. Sí, me acuerdo que cuando me examinaste fue como camina de aquí para allá, haz una sentadilla, haz esto porque es diferente. Tienes toda la razón, estoy aquí haciendo muchos clics. Es muy diferente ver una persona caminando que acostada en la camilla doblando la pierna. O sea, no son actividades que uno haga todo el tiempo.
Claro, y ahí está también el objetivo de la evaluación, porque si yo te digo, me duele la rodilla cuando subo la escalera y yo te voy a valorar acostada. No tiene sentido. Exacto, no tiene sentido. Entonces, para mí siempre es importante el movimiento. Entonces, digamos que desde los procesos de rehabilitación está mucho la terapia manual, ¿no? El masaje. Entonces, fisioterapia, ay, tú haces masajes. Y no. Sí, pero no. Pero también hago otras cosas. Entonces, yo siempre les hago énfasis como, mira, tú requieres terapia manual, sí, vamos a liberar alguna cadena muscular, alguna tensión, bla, bla, bla. Pero lo más importante es el movimiento. Si tú no te mueves, no te va a servir de nada la terapia manual. Entonces, porque realmente es algo que está anclado. Y pues no nos digamos mentiras, si es muy rico que a uno lo acaricien, le hagan su masaje, que uno se sienta como nuevo. Si usamos aromaterapia, la intención del terapeuta. Pero probablemente si tú no te mueves después de la terapia física o la terapia manual, pues vas a volver a tener el mismo dolor. Sí, cierto. ¿Qué más utilizas tú con tus pacientes? Es decir, cuando los tratas, entonces los ves, los diagnosticas, está terapia manual, ¿qué otras cosas utilizas tú? Yo hago punción seca, trabajo con algunos puntos de acupuntura. ¿Punción seca es acupuntura? No, la punción seca es una técnica donde... Es que suena como si le hicieras así. Eso me suena así, punción seca. Es una técnica donde se usan agujas de acupuntura, pero esa técnica va directamente al espasmo o la contractura muscular. Y ahí lo que pasa es que se rompen unas fibras musculares y ya por acciones, digamos, fisiológicas se genera un aumento del flujo sanguíneo y se lleva las sustancias inflamatorias. Es un método que es doloroso, pero es muy eficiente. La acupuntura lo que trata son canales energéticos. Entonces, o sea, esa es la diferencia. Con la aguja, o sea, con la punción seca, rompes las fibras musculares, digámoslo así, suena doloroso. Sí. Y sí, creo que a mi hermana se lo hicieron una vez para la migraña. En cambio, la acupuntura lo que trata es con la misma aguja de acupuntura, como estimular los canales energéticos de alguna forma diferente. Los excesos, las deficiencias energéticas. Entonces, esa es la diferencia. Terapia manual, digamos, movilizaciones, masaje, liberación miofacial. Eso es lo que, digamos, desde la terapia manual, eso. Pero lo que más hago es ejercicio. Ajá. Los ejercicios, entonces. Y ahí es donde entra el pilates. Entonces el pilates vino después. Hiciste primero fisio y después pilates. Fisio, pilates. Y ahí en pilates yo también fui usuaria de pilates por mis mismas migrañas. Entonces cuando yo empecé a hacer pilates, con esto uno puede rehabilitar lo que sea, pensé yo. Porque es un método donde tú puedes trabajar hombro, cadera, rodilla, todo. Y lo más importante es que si hay una buena ejecución, es una práctica segura para todas las edades y para todas las personas y condiciones. Entonces es una práctica que incluso las personas con alguna restricción de origen neurológico puede hacer, que usualmente son usuarios que son difíciles de rehabilitar. Es decir, las personas que dicen tengo una hernia en la columna o... Y pacientes también, por ejemplo, que han tenido traumas raquimedulares, que han tenido problemas a nivel cerebral. Entonces, sí, digamos que Pilates es líder también en el manejo de hernias, de patologías de columna. Entonces, si tú vas a Pilates, el 70% va por rehabilitación de columna. ¿Sí? O así era cuando lo trabajé, digamos, yo en Pilates Reformer. Pero sí es un método que es muy integral también. Entonces eso iba muy bien con mi estilo, como de anclar todo de a poquito. Entonces, y el Pilates tiene algo muy chévere que es que tiene niveles de entrenamiento. Entonces está el principiante, está el básico y está el avanzado. ¿Sí? Entonces es un proceso también muy lindo porque sirve para muchas cosas y es un método que a ti te requiere conciencia corporal. O sea, es que no hay otra manera de hacerlo. Exacto, o sea, tú en Pilates necesitas manejar la respiración para poder subir la pierna y que no pierdas la alineación, por ejemplo. Entonces ahí es cuando entra Pilates a complementar todo este conocimiento o este camino ya adquirido en la rehabilitación y potenciación desde la parte muscular y física.
Ok, y yo tengo una pregunta de pura ignorancia porque yo la verdad no tengo ni idea. ¿Cuál es la diferencia entre el yoga y el pilates? Porque yo sé que el yoga es como, trae toda su, ¿cómo se dice eso? Como, El origen. sí, como que trae toda su cosa emocional, es como una filosofía de vida, ¿sabes? El yoga es eso, trae toda su filosofía de vida detrás y todos los actos yógicos y la meditación y todo eso, y yo sé que el pilates es más físico. Tal cual lo dijiste. El yoga tiene un fundamento sobre todo emocional y espiritual. Y el pilates sí tiene su componente o su origen desde la parte física que te requiera sí trabajar desde la conciencia, pero en pilates tú no entras en meditación, por ejemplo. En cambio en yoga sí hay algunas posturas para meditar. Entonces esa es la diferencia, aunque hay ejercicios que tienen posturas muy parecidas, pero son distintos con respecto a la meditación y al nivel de conciencia, digamos, desde la parte emocional que tiene. Sí, porque yo creo que yo sí he hecho pilates una vez en mi vida, es mucho. Además, esa es otra pregunta importante. En mi cabeza, el pilates siempre se hace con máquinas, pero no es cierto, ¿cierto? O sea, tú puedes hacer pilates sin máquinas. Hay pilates en mat, que es en colchoneta en piso, hay pilates reformer, que es el que se hace con máquina, y hay pilates, que es una nueva tendencia, pilates aéreo, que se hace con telas que están ancladas al techo, que también es muy chévere pues porque requiere nuevas habilidades, pero también me parece a mí un nuevo nivel de confianza en ti mismo. Sí. Porque es que treparse es diferente. Sí. O sea, ya no tienes los pies puestos sobre la tierra ni sobre ninguna estructura, sino tienes los pies en el aire. Pero me parece lindo por eso, porque te da un nivel de confianza adicional. Entonces es chévere ver cómo toda la variabilidad que tiene, que es tan versátil. Ok, ahorita que dijiste eso de la columna, que cada uno tiene un significado, siento que aquí podríamos nosotras sentarnos a decir cuál sería el significado emocional de cada uno, pero eso iría en contra de lo que dijiste, que es la personalización. O sea, puede que tú y yo tengamos el mismo dolor de rodilla, pero estamos en momentos de vida completamente diferentes, tenemos una crianza totalmente diferente, entonces evidentemente el dolor de rodilla no va a ser igual, que siento que muchas personas se pegan de ahí. O buscan en internet origen emocional del dolor en no sé qué cosa. Origen emocional es como a veces sí le pega, a veces no. Por eso hay que ir a terapia, por eso hay que hablar con alguien también que te ayude a darte cuenta. Y yo siento que lo más importante es lo que dices tú, como la experiencia. La experiencia que has adquirido a través de ver a tus pacientes, porque esto no fue algo que tú leyeras primero, sino en el consultorio fue que te diste cuenta, es que esta persona me cuenta esto de su vida, tal vez tiene que ver con eso. Claro, porque es la individualización es necesaria. Es necesaria porque ¿cuántos deportistas te llegan a ti, corredores, por dolor de rodilla? Si yo tengo 10, 8 me llegan por dolor de rodilla. Uh-huh. Pero no es el mismo dolor el de Juan, que el de Laura, que el de Andrés, por lo que tú acabaste de decir, ¿sí? Entonces, si Laura está con una carga emocional que no está soportando, pues se puede manifestar en su rodilla fácilmente. Si Andrés, por el contrario, está con miedo a dar un paso, también se puede manifestar en la rodilla. Sí, eso también es un caso hipotético. Hipotéticamente, si a alguien le diera un calambre en la pierna derecha. Claro, entonces sí. No es lo mismo el dolor de rodilla en una embarazada que en una mujer que está en un posparto. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante y por eso a mí personalmente me cuestan un poquito esos ejercicios que uno encuentra en internet, donde quítate el dolor de rodilla con estos 10 ejercicios. Y yo soy, digamos que no enemiga, pero sí me cuesta un poco porque yo digo, pucha, eso es un poco irresponsable. Sí, porque además mucho. De eso, por ejemplo, he tenido también muchas personas que, no, es que yo en internet vi que hacían esto y esto y esto, y yo lo hice y ahora estoy lesionada. Entonces todo el tiempo. Entonces es como, bueno, ¿qué tan responsables son esas personas que suben los videos a internet? Obviamente yo sé que no lo hacen con ninguna mala intención, pero también uno como usuario debe ser consciente del contenido que consume, ¿no? Totalmente de acuerdo, total. Entonces, eso también, digamos que
a veces se nos olvidan en la práctica como pacientes y como terapeutas. ¿Sí? Porque no somos todos iguales, por eso es que no todos nos podemos curar de la misma forma. Entonces aquí viene lo que tú haces con tus procesos. Si una chica tiene cólicos, pues no va a ser la misma razón que la otra chica que también tiene cólicos. Tienen motivos, razones, fundamentos distintos para tener ese dolor que están presentando. Y el tratamiento no es una receta de cocina. Tal cual. No es una receta de cocina, no es como antes hacían, y sé que todavía algunos profesionales de la salud lo hacen, que tienen las hojitas impresas y te la sacan. ¿Tienes esto? ¿Tienes esto? Y es como, no, la guía, dígame algo diferente, la guía, como los nutricionistas y también, que a veces, a mí me pasó al principio cuando fui a nutrición, era una hoja impresa. Ni siquiera mira, esta es la dieta que te recomiendo. O sea, esa es la dieta. O sea, esa es la dieta para todos los pacientes, es la misma. Es como, ten tu hojita y ya. No, esto no es una receta de cocina para nadie. O sea, necesitamos individualizar procesos de salud en general, ¿no? Porque ahí entra también la nutrición. Entonces también cómo la nutrición repercute en tus músculos, cómo repercute en tu cuerpo, cómo desayunar afecta o no afecta a entrenar, moverte, ¿sí? Porque muchas personas, no, pues yo estoy haciendo ayuno hoy, pero salí y me corrí los 5, 6, 10 kilómetros y hoy estoy lesionada al músculo. No. Y yo, bueno, pues como que está comiendo tu músculo si estás en ayuno. No, claro, hay personas que empiezan a hacer rhabdomiólisis. Un amigo una vez nos llamó como, es que no desayuné y salí a hacer cicla y me fui hasta el alto de yo no sé qué miércoles y ahorita estoy orinando sangre. Es como, pues es que cuando uno entiende los procesos fisiológicos del cuerpo, sabe que si no le diste de comer, que así si además te fuiste a hacer cuántas horas de ejercicio y volviste, pues tu cuerpo se está alimentando del músculo y por eso estás orinando rojo. No es sangre, sino el proceso de que se está degradando el músculo como energía. Pero como no entendemos eso, como no sabemos los límites de nuestro cuerpo, pues hacemos ese tipo de barbaridades. Es lo mismo que a mí me llegan y me dicen, es que vi esta dieta para la endometriosis y entonces ahora me subí tantos kilos o me bajé tantos o me siento mal o siento que tengo sueño todo el tiempo. Me tomé el jugo mágico de no sé qué cosas y me tomaron la glicemia y la tengo altísima. Es como, pues porque eso para ti no funcionaba. Tal cual. No funcionaba, necesitamos individualizar procesos, de acuerdo. Bueno, Karencita, ahora sí hagámosle el piso pélvico. ¿Por qué piso pélvico? Entonces, después del pilates, toda esta experiencia, llegó el piso pélvico. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cómo? Porque cuando yo estaba haciendo pilates o como entrenadora o instructora de pilates, yo empecé a sentir que me faltaba un poco más de información en esa área. Entonces, yo, quiero un poquito más. Entonces empecé a buscar formaciones, y lo más común que te sale para el piso pélvico son los hipopresivos. Ay, sí, los he visto, todas hemos visto en Instagram, así que quedan, y yo digo, pero ¿cómo hacen eso? O sea, está literalmente pegando el ombligo a la columna donde están los intestinos de esa mujer. Entonces, me angustia. Yo dije, debe haber algo más, o cómo funciona esto. Entonces encontré una formación en gestión de dinámica de presiones. Wow. Y yo, eso no suena tan sencillo, pero vamos a estudiarlo. Eso no suena tan sencillo, quiero hacerlo, me encanta. Entonces empecé la formación. La formación tenía un componente online y un componente presencial, y era con profes de España. Y entonces esta formación también como dices tú, me voló la cabeza. Porque claro, yo vine a aprender de piso pélvico y aquí empezaron a hablarme también como de todas las cadenas musculares, de cómo se alineaban los diafragmas a nivel craneal, a nivel diafragmático, a nivel pélvico. Y yo, ¿cómo así? Esto nunca lo escuché en la universidad, ni en la vida. Ni en la vida, yo tampoco. Entonces empecé a encarretarme mucho a leer, a estudiar. Hice la formación en GDP. Y GDP lo que trata es, mira que el camino el camino le va llevando a uno por donde debe ser, porque ahí hablan de las sinergias musculares. Y una sinergia muscular que es cómo funciona armónicamente tu cabeza con el resto del cuerpo. Sí. Y cómo funciona armónicamente todo. Literalmente todo. Entonces, cómo funciona tu garganta con tu diafragma y tu piso pélvico en sincronía. Nunca individual.
como nos han enseñado. Le duele el cuello, bueno, revisemos el cuello. No, cierto. Entonces, esto del piso pélvico empezó la formación. Sí había un tema, pues alguna parte de hipopresivos, pero la formación sobre todo hacía énfasis en el proceso respiratorio. Y entonces ahí yo decía, ¿dónde está Kegel? Los ejercicios de Kegel. Sí, yo pensé que iba a aprender a hacer el super Kegel con las bolitas y con... Claro, porque los ejercicios de Kegel son los más famosos para trabajar el piso pélvico hasta un momento, ¿no? Y entonces yo siempre decía, Kegel se lo inventó un señor que no tiene vulva, no tiene exacto, vagina, que no, ¿cómo vas a ver cómo se contrae el piso pélvico de una mujer? Sí. Puedes saber cómo se contrae el piso pélvico de un hombre, pero cómo se contrae el piso pélvico de una mujer. Entonces, siempre digo, tiene que ir a algo más allá. Entonces, volviendo a GDP, entonces hablaban de las sinergias musculares, de las cadenas musculares, de las sinergias en la respiración. Y yo decía, ¿cómo así? ¿Cómo tiene que ver la respiración con el piso pélvico? Y sí, todo. Por eso es que ahí es tan importante el diafragma, el transverso abdominal y el piso pélvico en conjunto. Porque si tú tienes una buena sincronía de respiración, de movimiento y sobre todo de liberación en el movimiento, porque también encontramos que son estructuras que están muy tensas. Entonces uno dice, ¿cómo así que el diafragma va a estar tenso? Está re tenso. Traten de tocárselo, está muy tenso. Entonces el diafragma, que es el músculo que está debajo de las costillas y que nos ayuda a respirar, está tenso. Que nos ayuda a respirar, muchas veces se tensiona y se contractura, y eso tiene que ver con las posturas y la parte emocional. Claro, ¿cómo no? O sea, en el taller, Karencita, yo no puedo todavía, yo lo intento, meterse la mano debajo de la costilla y ella se hace así. O sea, yo creo que tú te tocas la costilla así por dentro, yo no puedo. O sea, el diafragma está tan tenso que no puedo ni meterme la mano debajo de la costilla porque duele. Claro, entonces armonizar ahora fisioterapia con pilates, con piso pélvico, con respiración y con diafragma. Y con emociones. Y con emociones es mágico. Ay, qué lindo. Es muy lindo. Y además de eso, que coincidió con un momento de mi vida donde yo estaba en embarazo de mi primer bebé. Entonces, cuando yo me inscribí a la formación, no estaba embarazada. Y cuando empecé la formación, estaba embarazada. Sorpresa. Entonces, fue muy, muy lindo. Y me ayudó mucho también estar en esa etapa de la vida para entender muchos procesos fisiológicos. Porque claro, el piso pélvico es el principal protagonista cuando tú estás en embarazo. Es una estructura que cambia absolutamente todo el tiempo cuando estás en esa etapa de la vida. Entonces pasas a estar en tu peso normal, tu abdomen normal, a pasar a soportar 10, 12, 14, 17 kilos. Fácilmente y en corto tiempo, porque realmente 9 meses para subir 17 kilos pues es muy poco tiempo. Sí. Y después de eso recuperar, pues claro, igualmente difícil. Es difícil, toma tiempo, pero cuando tú ya tienes el conocimiento, pues es chévere como ir integrando esas cosas. Entonces ahí es donde entra el piso pélvico en mi vida. En embarazo. Tremendo, porque claro, mientras estás, digamos que si tú te subes de peso naturalmente, casi que se sube todo el peso de tu cuerpo, como que se te engordan los brazos, las piernas, pero cuando estás embarazada, es en el útero, es en el abdomen, lo único que está sosteniendo ahí abajo es el piso pélvico. Y qué importante sería que empezáramos a hablar de piso pélvico, que es lo que más se hace ahorita en mujeres embarazadas, ¿no? Y en el posparto, la rehabilitación del piso pélvico. Qué importante sería que cuando vayas a tu control posparto, tu ginecólogo o ginecóloga te diga: ¿y cómo estás en la rehabilitación de tu piso pélvico? Eso es algo que tienes que hacer, tienes que aprender, pero como no estamos formados para eso, no sabemos ni siquiera que existe, que hay personas que rehabilitan piso pélvico. Por eso te digo que es como, siento que es reciente, muy reciente lo que estamos hablando del piso pélvico, y que sea también en mujeres que no estamos en embarazo. Cuando yo lo aprendí, que aprendí algo súper básico, como estos son los músculos, míralo, no sé qué, era como, lo que me dijeron fue, las mujeres que tienen el piso pélvico fortalecido, digámoslo de alguna manera, tienen muchos mejores y más orgasmos que las que no. Y yo dije, hay que fortalecer este piso pélvico por mi salud, por mi placer, por mi vida. Entonces me parece interesante que lo hablemos en todas las personas, incluso en los hombres. Claro, y mira qué importante eso que dices de si tienes el piso pélvico fuerte vas a tener más orgasmos,
Puede que sí, pero el piso pélvico también requiere que estés relajada. Es que es eso, la palabra no fortalecida, no, como tonificado, no sé, ¿cómo describimos al piso pélvico? Claro, porque el piso pélvico es una estructura donde siempre te dicen, tienes el piso pélvico débil, tienes que fortalecerlo. No. Pero resulta que así como se nos forman contracturas o espasmos en todas las regiones musculares del cuerpo, también se forman espasmos en el piso pélvico. Entonces, si el piso pélvico está muy fuerte, está muy tonificado y no tiene la capacidad de relajarse, pues no vas a tener una relación sexual satisfactoria. No, está tieso. Está rígido, entonces vas a tener una penetración dolorosa, una menstruación dolorosa. Entonces, dar a conocer que es un balance como todo en la vida y como todas las estructuras físicas y emocionales en el cuerpo, tu sistema muscular necesita que estés con la capacidad de tener fuerza, pero también con la capacidad de relajarte. Entonces es ese equilibrio que necesitamos. Y también lo que yo veo es que el piso pélvico sigue siendo un tabú. Sí. Es un tabú porque es de las zonas que ya no se habla, ya no se toca, ya no se mira, como así que vulva, como así que vagina, como así que pene, como así que ano. Sí, entonces es un tabú y pues claro, o sea, antes yo me acuerdo que a mi abuelita le decían, ella ya cuando estaba grande, después de tener una histerectomía, le dijeron, no, pues es que usted va a tener pérdidas de orina siempre y eso es normal, ¿no es cierto? Y eso es común, pero no es normal. Y entonces ella tenía que usar protectores o tenía que usar toallas higiénicas para sus escapes de orina. Y entonces ella, no, mijita, eso es normal. Y yo ahora digo, no puede ser normal y no podemos seguir creyendo que es normal porque no lo es. Es falta de información, es falta de comunicación, es falta de conocimiento también y es falta de arriesgarnos a conocer también nuestro cuerpo. Sí. De conciencia, de tocarnos, saber qué hay ahí. De tocarnos. Entonces yo en los talleres siempre les digo, tóquense. Entonces, literal, meterse los dedos dentro de la vagina y tocar cómo están los músculos, porque todo eso es muscular. Claro, tocar cómo están tus músculos, tocar como que sentir también, porque a veces en las relaciones sexuales sí hay penetración y bueno, pero qué tan consciente estás tú de lo que estás sintiendo en tu vagina, de lo que estás sintiendo en tu pelvis. ¿Está rígido? ¿Está flexible? ¿Se está moviendo? ¿Estás disfrutando? ¿Te está doliendo? ¿Lo estás haciendo por ti o por complacer a tu pareja? Grandes preguntas. Entonces es un nivel de conciencia corporal un poco más avanzado. Claro, empezamos por los tranqui, ¿no? Los brazos, las piernas, claro. Luego vamos a diafragma, que está un poquito más complejo, al cuello, a la postura, y ahora ya nos vamos al piso pélvico, ser mucho más conscientes de eso. Está difícil. Eso que tú dijiste de las escapes de orina, creo que eso es algo que ha normalizado todas las generaciones de aquí para arriba. Todas las mujeres yo creo que de mi familia, de todas las familias de todas, es normal, después de que tiene un hijo, pues es normal, va a quedar con incontinencia. Eso es lo que dicen todas, va a quedar con incontinencia, o esto se le empieza a caer el útero, pero es normal, hay que hacerle una cirugía y se lo sacan. O sea, además a mí me altera que muchas veces cuando hay prolapsos, que es que se bajan la vejiga, el útero, la primera solución es vamos a quitarle el útero. Para mí es como, no, esto no es cuestión de quitarnos el útero, porque entonces, ¿por qué no le quitan la vejiga ya? Entonces que quede con bolsita para orinar por fuera del cuerpo. O sea, el hecho que el útero no tenga una función excretora física no significa que lo podamos quitar y ya. O sea, no solamente es la cirugía, y de hecho muchas mujeres les hacen la cirugía y continúan con los síntomas porque nunca hicieron un fortalecimiento del piso pélvico. Claro, porque les hacen la cirugía, les ponen la malla para sostener los órganos, pero no están los músculos fuertes que son el sostén funcional y motor de esa estructura. Entonces es falta de conocimiento realmente. Y sí, lo que tú dices es verdad, o sea, todas tienen esa creencia, incluso muchos médicos también, como no, mi señora, eso es normal, sí, es común. Incluso hay muchas mujeres que en algún tiempo pedían que les quitaran el útero para que dejaran de tener pérdidas de orina, y realmente se ha visto que no es eficiente y que no es la solución. Entonces ahí hay que ver cómo enseñarle como, bueno, listo, mira, estás tu piso pélvico, funciona así, sirve para esto, sirve para otro,
pero es entrar un poquito como en ese terreno prohibido de cómo así, cómo así que tocarme, cómo así que ver mi musculatura pélvica, cómo así que introducir los dedos en mi vagina, cómo así que hacer un tratamiento con un vibrador. No, como así que me metan algo dentro de mí. Esto es duro y vámonos allá. En el taller nos mostraste un vibrador también chiquitico de cabecita, así como, pues relájense los músculos del piso pélvico, ¿no? Así como si uno se hace con la máquina en la espalda, como le hacen, pues también. Y yo, Karen tiene toda la razón. Claro, porque es que si estamos hablando de que la postura tiene mucha influencia sobre el piso pélvico y su estado, yo pregunto, ¿cuántas personas hoy trabajan sentadas más de 5 horas? Sí. Entonces, ¿qué tan móvil está tu pelvis? ¿Y qué tan móviles están tus músculos en piso pélvico? Porque si tú estás sentada muchas horas en una posición, tiene que haber alguna estructura que soporte esa carga durante todo ese tiempo. Uh-huh. Eso quiere decir que es una estructura que va a estar en mucha tensión. ¿Sí? Entonces, ¿qué se necesita? Pues que tú, así como no se hace un masaje en el cuello, pues así hacerse también el masaje a nivel pélvico. Lo que pasa es que con el vibrador es un poquito más cómodo porque es un vibrador que tiene una forma de dedito. Sí, es como así, es chiquito. Es fácil de manejar, tú le pones un condón, te pones lubricante y ahí te haces masajito y de verdad que la sensación que se siente es bastante agradable. O sea, la gente piensa que es como la sensación de masturbarse y no, es distinto. No es una sensación de orgasmo, no es una sensación de masturbación, es una sensación de alivio. Sí, como de rico. Como así tal cual, como cuando uno le quitan el mico del hombro, sí. Así tal cual. Entonces, esos músculos son estructuras pequeñas, pero que pueden guardar mucha tensión. Entonces, por eso es que en las pacientes con endometriosis, sí, con síndromes premenstruales dolorosos, las pacientes en posparto, las pacientes embarazadas también, porque imagínense que ustedes les cambie el centro de gravedad de un día para otro, pues cómo están los músculos en tensión. Sí. Es inevitable que se tensionen. Y hacer este tipo de trabajo de liberación es normal, es necesario para que tú tengas un buen proceso de rehabilitación, digamos, de posparto y que tengas una buena salud íntima también, una buena salud y un buen estado de tu pelvis, de tu piso pélvico, de tu espalda, porque como todo, absolutamente todo viene conectado. Si entramos un poquito modo nerdo, desde la anatomía, tú vas a ver que hay como unas telarañas que se conectan, que es la fascia, que viene la telaraña conectada al piso pélvico con la zona lumbar, con el diafragma, con el cuello. Entonces muchas mujeres dicen, ay, a mí me dolía la garganta, pero desde que empecé a trabajar el piso pélvico ya no me duele. O al revés. Sí, muchas personas que usan su voz todo el tiempo y están tensas y están todo el tiempo que me duele la garganta, que estoy hablando mucho. Y claro, cuando estamos hablando mucho ahorita, todas las que están escuchando, mírense cómo tienen su piso pélvico contraído. Uh-huh. La mayor parte del tiempo tenemos el piso pélvico contraído, la garganta contraída, todo está tenso, es como... y entonces hay que empezar a trabajar en ser conscientes. Yo creo que eso es, si algo se llevan de hoy, que sea eso. La conciencia corporal, cómo está nuestro cuerpo en todos los momentos, porque el piso pélvico, por ejemplo, incluye toda la parte del periné, que también incluye el ano. Entonces aquí también viene a jugar el estreñimiento, la diarrea, como cosas del aparato digestivo también tienen que ver. Todo está conectado, todo. Y en los hombres también. En los hombres. Porque, sí, los hombres también tienen piso pélvico, que es la mayoría. Muchas mujeres preguntan, ay, pero los hombres también. Y entonces mi marido tal cosa. Entonces a los hombres, pues, ¿cuál es el principal síntoma o digamos que la molestia del piso pélvico? Pues cuando empieza a tener eyaculación precoz, la inflamación prostática, ¿sí? Y si en las mujeres es difícil trabajar el piso pélvico, en los hombres peor. Es el triple de difícil. O sea, si para nosotras está vulva, decir vulva, para ellos el tacto rectal. No, exacto. Es como el fantasma de todos los hombres, el coco es el tacto rectal. Entonces el piso pélvico es algo que necesitamos trabajar en toda la población. Efectivamente, no solo en el embarazo ni en los prolapsos, que es cuando más se tiene en cuenta,
sino desde niños la educación nomás en la forma de ir al baño. Sí. Entonces... Vamos aquí a desmontar el tabú. ¿Los hombres tienen que orinar de pie o tienen que orinar sentados? El tabú. Los hombres todos deberíamos orinar sentados. ¿Por qué? Porque cuando tú orinas sentada es la única forma en la que el piso pélvico se relaja por completo. Cuando tú orinas de pie, el piso pélvico mantiene alguna contracción y muchas veces impide que se libere por completo o se miccione por completo la orina. Uh-huh. Entonces que empiezan a quedar esos residuos en la próstata, en la vejiga, que son los que generan que se inflame. Sí. Y que se genere el dolor. Pero ahora ve y dile tú que se le quita el dolor prostático orinando sentado. No más, si educáramos a nuestros niños para ir al baño, así como tú le dices, sí, tienes que hacer chichi y popó en el baño, dile a un niño, a un varón que tiene que orinar sentado. Sí. O sea, para el papá es como, ¿cómo así? ¿Le van a hacer bullying? ¿Eso está mal? Sí. Entonces, no. Desde la educación de los hogares deberíamos todos orinar sentados, ¿sí? Por eso, por ejemplo, si las chicas van a un baño público y no se pueden sentar por completo, sí, sienten que no orinan bien. No. Que les queda un residuo, como que me quedó algo, como que sí. Me acuerdo que eso te lo pregunté en el taller y lo que tú me dijiste fue poner la mano atrás, ¿no? Como si no se pueden sentar, apóyense con algo para que, claro, yo he hecho esa conciencia de, claro, cuando no orino totalmente sentada, hay algo de tensión, porque igual tienes que tensionar alguna parte de tu cuerpo, es esa la que se tensiona y no orinamos completo. Exacto, entonces la idea es que tú orines sentado, relajado, y si el chorrito de orina tiene que sonar, también está bien que suene, porque hay personas que no les gusta que suene como... ¿De verdad? Cuando cae la orina con el agua. Entonces, cuando tú evitas que suene, ¿qué tienes que hacer? Contraer los músculos para que no suene. Entonces, sentados y que suene, está bien. Ok, no, que salga todo maravilloso. Y ahora metámonos un poquito más a la parte emocional, porque creo que eso es una duda grandísima y es toda la contractura. Hace unos meses tuve un masaje y en este masaje la chica me masajeó la parte de adentro de los muslos. Y así, con el brazo durísimo, y yo le decía, me está doliendo. Me decía, es que todas las mujeres tenemos contraído ahí, todas. Entonces, claro, me hace pensar que el piso pélvico no solamente es el periné, sino que toda la pierna también está haciendo algo emocional ahí. ¿Qué has visto tú en cuanto al piso pélvico en la parte emocional? El piso pélvico está muy relacionado con las emociones que albergamos a nivel del útero. No me digas. Entonces, claro, todo el miedo, todo el dolor, toda la vergüenza, todo lo que nos hace sentir culpables. ¿Y cuál es la forma de protegerte? La pelvis, cerrando y apretando las piernas. Por eso cuando, digamos, hay una canción incluso que dice, las niñas bonitas se saben sentar. Y nosotras aquí con las piernas abiertas, me encanta, ya rompiendo. Entonces, claro, ¿cómo es entonces saber sentarse? Sí. Si no es sentarte que estés cómoda, ¿cómo es saber sentarse? Que te sientes y no se te vea la pelvis. Sí. Esa es la forma entonces correcta según la sociedad, pero ¿y esa forma de sentarte cómo te hace sentir a ti? ¿Sí? Entonces emocionalmente, claro, si en la parte superior, en el tórax, cerramos los hombros y nos encocamos un poquito para proteger nuestro corazón, que es lo más preciado, ¿cómo cierras tú tu pelvis? Cruzando tus piernas, apretando tus piernas, ¿sí? Tremendo. Entonces imagínate desde ese gesto motor, qué sensación puede tener el piso pélvico, qué emoción hay detrás del piso pélvico. Total. Todo, el miedo, la culpa, la vergüenza, el quererme invisibilizar también, uh-huh. ¿Sí? Entonces todo eso es común. Por eso muchas mujeres, incluso con su pareja, les cuesta tanto abrirse. Sí. Porque estás teniendo todavía todos esos recuerdos, te cuesta mucho relajarte, como disfrutar de la experiencia, pero ¿qué estás guardando realmente en tu pelvis, en tu útero? ¿Sí? Y ahí tiene mucho que ver el movimiento. Entonces las mujeres, digamos que en un tiempo bailábamos muy fácil,
Pero ahora yo siento que nos cuesta más bailar. Sí, el baile se vuelve como más robótico, ¿sabes? Como que bailar mucho, muy fuerte está mal visto socialmente, ¿no? ¡Qué horror! O sea, nos cohibimos por todos lados. Claro, y mira aquí algo tan interesante, y es que las mujeres africanas o las mujeres de raza negra, como bailan, espectacular. Sí. Mueven su cadera y su pelvis, espectacular. Sí. Y son las mujeres que tienen partos mucho más fáciles. Sí. Pero disfrutan mucho también de su sexualidad. Por eso la sociedad dice, son mujeres hermosas, se les ve en su caminar, como la negra tiene tumbado. Sí, literal. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo estamos el resto de las mujeres? O cómo estamos de pronto en esta parte un poquito más del interior del país, donde nos queremos guardar tanto, resguardar tanto. Donde hace tanto frío. ¿Cómo está nuestra pelvis? ¿Sí? Está cerrada, está rígida. Estamos ahora sentadas todo el tiempo. ¿Qué tanto estamos caminando? ¿Qué tanto estás subiendo las escaleras si vives en un tercer piso porque subes en ascensor? ¿Sí? Entonces todo eso que implica movimiento, que implica expresarme como mujer, ¿cuál sería la expresión como mujer también a través del movimiento? Bailando. Bailar. ¿Sí? Tremendo. Yo voy a unir eso mucho con la sensación de placer, porque el chakra que va ahí, el centro energético, es el segundo chakra. Y el segundo chakra, por supuesto, habla del placer, de la capacidad que tenemos de disfrutar, de vivir. Y justo ayer estaba hablando con mi mamá y le decía, es que hay una palabra que usan para describir a las mujeres que a mí no me gusta, pero hay mujeres que yo veo, hay personas que yo veo y digo, esa es la palabra, frígidas. A mí esa palabra me parece horrible, pero siento que necesito encontrar una palabra como para las personas que les cuesta mucho sentir placer. Porque no solamente es el placer sexual, sino es el placer de vivir. Es como de todo se quejan, nada les gusta, el clima está mal, todo es horrible, nada, todo está mal, todo está mal, todo está mal. Pues son esas personas que no disfrutan absolutamente nada y entonces siento que en esas personas la pelvis está así cerrada, como protegiéndome, aquí no hay placer, nada se siente rico. Entonces eso que dices de la conciencia y de disfrutar del placer, de todo, que se abra nuestro piso pélvico y empezamos a disfrutar la vida y a sentirla diferente. Creo que eso tiene todo que ver, todo que ver. Entonces mira qué lindo que el piso pélvico está muy cerca y protegiendo el útero, que es donde inicia la vida. Entonces eso también me parece muy mágico, ¿no? Es como, ok, ¿qué sensaciones tienes tú desde la creación de vida, desde el origen de la vida? ¿Qué es? Entonces lo que hablamos muchas veces contigo, ¿qué es para ti el útero? ¿Qué es para ti ser mujer? Entonces tiene todo que ver con el piso pélvico, cómo lo estás viviendo, lo que tú dices, cómo estás viviendo la vida, porque mira dónde está el órgano que crea la vida. Todo está ahí, además es el mismo que con el que sientes el placer. Y si uno ve una foto del piso pélvico, son como unos musculitos así que literal están abrazando la pelvis. Además hay una foto súper linda donde se ve la apertura de la vagina y aquí se ve el ano. Cuando tú la ves esa imagen anatómica, se ve como el infinito allá, o sea, yo poniéndome ya re hippie, pero sí es cierto, se ve el infinito, se hace ese lugar desde donde se crea la vida y lo tenemos cerrado porque estamos creando desde la culpa, que es algo que hemos hablado las últimas semanas. Cómo estamos los seres humanos siempre creando desde la culpa, desde lo estoy haciendo mal, lo voy a hacer mal, cualquier creación, no solamente los hijos, porque sé que un miedo muy grande de todos los seres humanos es que si tengo un hijo, ¿cómo voy a formar la mente de un ser humano? O sea, me voy a equivocar, lo voy a hacer mal, lo voy a hacer bien, tengo miedo de formar, por eso muchas personas ahora no quieren tener niños, porque recuerdan los traumas que tuvieron y entonces dicen, no, yo no quiero tener hijos y todo es un ciclo de estamos creando desde la culpa. Desde un lugar culposo, vergonzoso, doloroso y por eso tenemos todo este dolor ahí acumulado. La culpa y el miedo. Y además de eso, el piso pélvico también tiene un aspecto muy parecido al diafragma, ¿no? Hablando desde la anatomía. Está tenso. Entonces, entender esa relación, tu respiración tiene que ver con el flujo de energía, cómo está tu vida, ver cómo está el piso pélvico desde donde se crea la vida. Entonces, mira que tanto emocional, energética y físicamente todo está conectado. Todo. Entonces, por eso es tan importante nuestro piso pélvico. Ay, me encanta y podemos seguir aquí hablando horas del piso pélvico porque
tenemos muchas cosas en común de lo que sabemos, de lo que hemos visto en las personas, de lo que vemos en nosotras mismas, porque siento que la experiencia evidentemente empieza por nosotras. Me acuerdo que una vez me contaste que las prácticas de piso pélvico pues se hacen entre ustedes, ¿no? Entonces es reconocer cómo está mi propio piso pélvico, cómo lo hago yo, cómo me conecto, cómo identifico mi conciencia con el diafragma, cómo estoy respirando, que tuve la ventaja, fortuna maravillosa de tomar tu taller 2 veces. Entonces la primera vez que lo tomé fue como, soy súper consciente y lo entiendo, pero la segunda fue como, ahora sí entiendo más, porque ya tenía la capacidad de verme no solamente como desde la primera vez, sino de cómo lo estuve viviendo en mi cuerpo estos meses. Entonces, contraer el transverso abdominal, cómo estás respirando, la faja, cómo te estás apoyando de tu cuerpo para que todos tus músculos funcionen. Eso me parece impresionante. Sí, y me parece también muy importante, y es que hemos olvidado de cierta forma, por ejemplo, cuando una mujer tiene hijos, pues la recuperación posparto, ¿qué quieres? ¿Cuál es el objetivo? El abdomen plano, volver a tener el abdomen plano. Pero yo digo, tiene que ir más allá, porque es que tuviste un bebé, una creación durante 9 meses. Además de eso, después pariste por cesárea o por parto vaginal, lo que haya sido. El parto es una cosa una vez una amiga me dijo, ya sé por qué se llama parto, porque literal tú te partes en dos en el momento del parto total. Entonces, la principal, digamos, como el principal objetivo de las mujeres siempre es el abdomen plano después del parto, pero se te olvida la micción, se te olvida el placer, se te olvida el volver a sostener tu cuerpo, porque imagínate el cambio de presiones que tiene que hacer tu abdomen cuando tienes un bebé adentro y de un momento a otro salió. Sí, además que son los 2 kilos del bebé más los kilos de la placenta, más del líquido amniótico de la grasa que se hace alrededor del abdomen y de las piernas para proteger ese bebé. O sea, la gente dice 17 kilos, eso es demasiado. Eso no es nada, o sea, eso es como el promedio que uno se sube de peso durante el embarazo. Y que se vaya en un momentico, cambia todo tu cuerpo. Absolutamente todo. Entonces, la invitación también es como, dale amor a tu cuerpo después de un proceso de porque no es cualquier cosa. Sí, es demasiado mágico crear y dar vida, y que al otro día tú ya quieras estar con el abdomen plano, o a los 3 meses. ¿Sí? Y no, tampoco es como, no, pues sí, yo después del parto queda así. Déjese ir, no. Es también como recuperar la conciencia de tu cuerpo, porque claro, después de que somos mamás, el cuerpo cambia, el espíritu cambia, todo cambia. Entonces es como reconocer también cada etapa de tu vida. Y de esa forma también ver desde la función motora, desde la correspondencia con tu cuerpo, cómo lo puedo trabajar en esta etapa. Por eso yo digo que el piso pélvico debe trabajarse desde que somos niños. Sí. El diafragma en los niños está libre, sin tensión, se ríe. Puedo tocar las costillas. Sí. O sea, si tú ves los niños riendo, se ve cómo se le hunden las costillas. Sí. Pues cuando somos adultos vamos perdiendo esa capacidad, pero qué lindo poder entrenar tu cuerpo desde la conciencia, desde el conocimiento, desde el querer sentirme mejor, y después viene el verme mejor. Sí. Cuando yo me siento mejor físicamente, cuando yo entreno para sentirme mejor, también se da como resultado en simultáneo el me veo mejor. Es empezar a trabajarlo diferente. Nos han dicho que hay que hacer ejercicio para vernos bien, para el cuerpo, para las fotos, para la cosa, pero lo que va detrás es que te vas sintiendo mejor. ¿Qué tal si ponemos esto como prioridad, no? Hubo un video de una chica una vez que lo puso y decía, es que hago este ejercicio, y mostraba el ejercicio de la pesa para poder hacer esto, y se agachaba a recoger algo del piso. Hago este ejercicio donde movía las pesas hacia arriba para poder alcanzar algo cuando esté alto, para poder cargar. Claro, el ejercicio no es algo diferente a nuestro estilo de vida, o sea, es lo que necesitamos para existir todos los días, pero claro, si la conciencia o la idea que tienes de tu vida es sentarme a trabajar 8 horas al día, pues ¿qué ejercicio vas a necesitar para eso? Y todos los días, además. Todos los días. Entonces ahí también está como hasta dónde la productividad o el querer hacer, el no hice esto, me faltó esto, pero es que quiero la casa, el carro, la beca, el viaje, tal. Y el cuerpo.
corresponder también a un estilo de vida que te ha dado la sociedad, y con eso vienen los cuerpos lindos. Pero entonces, ¿a partir de qué o a consecuencia de qué está el cuerpo lindo y cómo está la parte emocional? Porque claro, tener el cuerpo lindo no está mal, pero cómo está la parte emocional y realmente desde dónde lo estás haciendo. Entonces hay una frase muy sabia que dice, tú entrenas porque amas tu cuerpo o porque lo odias. Entonces yo creo que todos deberíamos hacerlo desde el amor por mi cuerpo y el agradecimiento por mi cuerpo. Sí, y no desde el odio estar así, odio estar con esto que esta o este tiene. Desde la comparación. Desde la comparación. Que tanto nos acompaña. Bueno, Karencita, ya para ir cerrando, terminando, porque ya llevamos como 500 horas hablando, quiero preguntarte por el embarazo, porque ya este es tu segundo embarazo, y esto sé que te ha trabajado tanto en la parte física como emocional, pero también te ha hecho ser mejor profesional. ¿Cómo has vivido, transitado tus embarazos? Bueno, mi primer embarazo, yo me sentía súper mamá. Entonces yo podía hacer todo, podía ir a escalar la montaña, caminar, correr, o sea, yo todo podía. Y eso me permitió también darme cuenta de que en la sociedad te limitan mucho cuando estás embarazada, ¿sí? Entonces es como, no te agaches porque eso te hace daño, no porque se te viene el bebé. Sí. Y entonces yo lo que sentía al agacharme, por ejemplo, era alivio en la espalda. Entonces yo fácilmente podía esperar el semáforo mientras cambiaba agachada. Y todo la el gente mundo es tal cual. Claro, y como les conté, en mi formación de GDP de piso pélvico yo estaba embarazada y todas, no, pero Karen no haga el ejercicio. Y la profe, Karen es la que mejor puede hacer el ejercicio porque ella sí ha entrenado y las otras chicas muy sedentarias. Entonces, a pesar que yo estaba en estado de embarazo, habían muchas cosas desde mi conciencia corporal que yo me permitía y podía hacer, claro, siempre con el cuidado de priorizar el bebé. Eso en mi primer embarazo. Entonces yo físicamente en el primer embarazo me sentí muy bien, emocionalmente también, o sea, todo color de rosa, todo lindo. Y en mi segundo embarazo, que es en este momento tengo 34 semanas, ha sido distinto. ¿Por qué? Porque físicamente ha requerido un poquito más de esfuerzo. Entonces también he tenido señales físicas que se manifiestan desde un origen emocional, porque la situación y el momento de la vida en el que estoy ahora era diferente a hace 2 años cuando estaba embarazada. Entonces aquí nuevamente reitero, como paciente, como tablero, como aprendizaje y aprendiz eterna del cuerpo, que todo lo que tú vives emocionalmente se manifiesta en el cuerpo. Y entonces ya cuando tú empiezas a trabajarlo de esa forma, a veces resulta un poquito más complejo. Porque una se da mucho látigo. Cuando ya sabes, el látigo es el triple. Claro, y es como tú, como te autoterapeas, sí, ¿no? Entonces es como, ok, me está, no sé, doliendo la espalda por esto y esto y esto, y ya lo estoy sintiendo desde la parte emocional y la parte física, y ahora ¿cómo lo trabajo? Entonces es distinto, pero es lindo ver y reconocer el proceso. Es como, ok, yo no tenía este conocimiento hace cierto tiempo, entonces lo hubiera transitado diferente, pero ahora también me he permitido vivir cada momento, sea bueno o sea malo, y transitarlo con sus altos y sus bajos, y eso definitivamente se ha manifestado desde la parte física. Entonces, claro, no es lo mismo tú estar embarazada sin tener un chiquitín, ay, mami, que estar ahora embarazada de otro bebé y estar con el chiquitín de 1 año y medio corriendo, alzándolo, todo. Entonces la demanda energética es diferente, pero yo creo que también ayuda mucho como respetar tus tiempos y entender qué es lo que tú necesitas, porque ahora, entrando en otro tema de la maternidad, pero ahora queremos ser las supermamás. Entonces sí, el trabajo, la casa, la parte física, pero tienes que ser exitosa también profesionalmente. Entonces empieza la culpa, la presión de ¿y tú qué vas a hacer? ¿Y te vas a quedar en la casa o vas a trabajar?
Entonces son muchas aristas, muchas variables a tener en cuenta que a veces no son tan fáciles de manejar, pero que es importante identificarlas para ver también tú cómo estás en todo ese proceso emocional. Eso que dices de los tiempos me parece así como súper importante, porque me acuerdo que en el primer embarazo tú decías, no, ya, entonces yo tengo al niño y ya a las 2, y yo era como Karen. Empieza a bajar el ritmo desde ya, y tú no, y ahora darnos cuenta de eso no es que no lo pueda hacer, no es que no pueda, porque seguro puedo, pero es que mi cuerpo me está llamando a otra cosa, mi cuerpo me está diciendo otra cosa en este momento de mi vida. Esto no va a ser para siempre. Pero nuestra mente humana es súper estricta, ¿no? Como esto va a ser para siempre, si no lo haces ahorita, entonces no lo vas a poder hacer nunca, lo estás haciendo todo mal, y no es verdad, es como en este momento tu cuerpo está cambiando, te está pidiendo otras cosas. Ahorita lo que decíamos es que ya ahora solo pienso en la comida, o sea, hay que alimentarnos bien, cuánto tiempo voy a estar sentada, cuánto tiempo voy a estar de pie, cuánto tiempo puedo trabajar, cuánto no, es la conciencia de nosotras mismas. Y yo no soy mamá, pero lo he visto a través tuyo y de otras amigas embarazadas, que es como qué importante conocernos tanto a nosotras mismas, que cuando llegue el momento del embarazo, del parto, de la maternidad, tengamos esta conciencia de qué sí puedo hacer y qué no. Yo creo que este segundo embarazo, aunque sea un poquito diferente, lo has podido vivir con más conciencia de lo que está pasando, que a veces la conciencia es como esa frase de que la ignorancia a veces da como tranquilidad. Cuando no sabes es como, y cuando sabes mucho es duro también, nos damos mucho látigo. Sí, son las dos variables ahí. Pero definitivamente para mí los 2 embarazos han sido una gran despertar, sí. Un gran despertar emocional, físico. También me han traído, digamos, como muchas oportunidades de la parte laboral. Entonces es como cada día trae su afán también. Y todo se va colocando en el lugar que es, en el momento que es, aunque nosotros no lo entendamos en el momento. Entonces sí es lindo, aunque no es fácil entender eso. Ay, qué lindo. Seguro algún día estaba aquí pensando mientras hablabas, hagamos un círculo de mamás donde todas cuenten sus experiencias, porque nos sirve a todas, tanto a las que no tenemos hijos como a las que sí. Verse en la maternidad es algo que la sociedad nos ha alejado, ¿sabes? Es como tienes que ser la super mamá y tienes que hacerlo sola, solamente con el apoyo de tu pareja. Y los hombres no entienden lo que es maternar, lo que es cuidar. Pueden cuidar a bebé, claro que pueden cuidar a bebé, pueden hacer todo lo mismo que una hace, menos darle teta, pero emocionalmente nadie te va a sostener como una mujer. Totalmente nadie. De acuerdo. Necesitamos el amor y el sostén de las mujeres en todas las etapas de nuestra vida, en todas. Sí, siempre es necesaria la red de apoyo, y maternar en comunidad es demasiado importante. Todo en comunidad. Ahorita antes de empezar estábamos hablando de cómo los niños también se estimulan estando con otros niños, entonces la comunidad de bebés también es importante. Sí, no por nada como cosas así como Alcohólicos Anónimos y esas vainas de grupos de apoyo siempre han existido a través del tiempo, porque necesitamos poder ver a otro ser humano y decir, a mí me pasa lo mismo que a ti, me siento súper identificada, no estoy sola en esto, lo vamos haciendo juntas, me siento mejor ahora que comparto mi historia y que escucho a otras personas compartirlo. Eso libera, necesitamos comunidades. Sí, es cierto. Bueno, Karencita, muchas gracias por haber estado en el podcast, gracias por haber aceptado esta invitación, por compartirnos todo el conocimiento que nos compartiste, por estar aquí sentada 1 hora con bebé pateando. Muchas gracias por estar acá, y cuéntanos cómo te puede contactar la gente, en dónde te pueden encontrar. Gracias a ti, Cami, qué rico compartir este espacio. Bueno, yo estoy en redes sociales como Karen Conciencia Corporal en Instagram, y ahí pueden encontrar mis historias y mis publicaciones. Excelente. Ahorita ya seguro cuando salga este episodio ya estarás a 2 días de tener tu bebé, o ya lo habrás tenido, entonces seguro te tomarás tu licencia de maternidad y todo. Ya cuando vuelvas volverás renovada con muchas cosas, y aquí estaremos todas pendientes de tus talleres y de tus cosas. Gracias, Cami. Muchas gracias, Karencita, y gracias a ustedes por haber estado aquí, por estar viéndonos. Nos vemos entonces en el próximo episodio.